A jolt and then you'll die. Muy buenas mi querida gente de YouTube, espero que estén bien, pero bastante bien, y sean bienvenidos a este nuevo video educativo de los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen. Este grupo está integrado por los estudiantes Salinas Ángel y quien les habla, Sánchez Cristian. Hoy les hablaremos sobre dos temas muy interesantes, el cual se titula funciones motoras del tallo cerebral y sensaciones somáticas. A continuación, en base a una maqueta virtual, daremos paso a la explicación de los temas propuestos. Espero que lo disfruten y empezamos. ¿Qué es el tallo cerebral? El tallo cerebral, también llamado tronco cefálico y tronco del encéfalo, es una estructura alargada que se encuentra formada por una sustancia blanca y una sustancia gris. Es conocida por ser la zona de unión entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro, es decir, que el tronco del encéfalo está alineado con las fibras neuronales que recorren la médula espinal bajo y recorre la columna vertebral. Concretamente pasa por delante del cerebelo, por tanto, es la parte del encéfalo que se encuentra en una posición anatómicamente más baja y cercana al cuello. Además, la mayor parte de los padres craneales o nervios craneales salen del tronco del encéfalo. El tallo cerebral está compuesto tanto por parte de sustancia blanca como por algunas zonas en las que se predomina la materia gris, lo cual significa que la recorren tantas áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se concentran formando núcleos de control. Además, el tallo cerebral es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Forma la conexión entre el cerebro y la médula espinal, mediante el control vital del corazón, los pulmones y coordina muchos reflejos importantes. ¿Cuáles son las funciones del tallo cerebral? El tronco del encéfalo se encarga de realizar las tareas del sistema nervioso más básicas para nuestra supervivencia, aquellas en las que apenas podemos influir voluntariamente y que han sido automatizadas a partir de millones de años de evolución, justamente para nuestras decisiones de acertadas o nuestras distracciones no nos cuestan la vida. Aunque el tronco cefálico esté pegado a la médula espinal y por su forma pueda ser confundido por una prolongación de esta, su función principal no es actuar como un simple puente entre el cerebro y los nervios que recorren el cuerpo humano. El tallo cerebral es la parte del cerebro que alberga las funciones más primitivas y ancestrales, y apareció en nuestra línea evolutiva en especies que no se parecían nada a los seres humanos. Es parte de lo que, según la teoría de los tres cerebros de Paul Maglin, se ha llamado cerebro reptiliano, justamente porque ha sido asociado a procesos fisiológicos ancestrales. Aunque las ideas de Maglin no se consideran válidas, en otras cosas, por basarse en una visión muy simplificada de la evolución del cerebro humano. El exterior del tallo cerebral se compone de sustancia blanca, que conduce las señales nerviosas dentro del tallo cerebral y hacia la médula espinal y otras regiones del cerebro. Las masas de sustancia gris, conocidas como núcleos, desempeñan el papel de procesamiento del tronco cefálico. La formación reticular, una red mixta de materia gris y blanca, se extiende por todo el interior del tronco cefálico y desempeña un papel importante en la estimulación del cerebro y los músculos del cuerpo. Esta estructura cerebral se encarga de controlar múltiples procesos básicos como la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular o la percepción de sonidos. El exterior del tallo cerebral se compone de sustancia blanca, que conduce las señales nerviosas dentro del tallo cerebral y hacia la médula espinal y otras regiones del cerebro. Las masas de sustancia gris, conocidas como núcleos, desempeñan el papel de procesamiento del tronco cefálico. La formación reticular, una red mixta de materia gris y blanca, se extiende por todo el inferior del tronco cefálico y desempeña un papel importante en la estimulación del cerebro y los músculos del cuerpo. Esta estructura cerebral se encarga de controlar múltiples procesos básicos como la respiración, el ritmo cardíaco, el sistema cardiovascular o la percepción del sonido. Como primer punto de las funciones del tallo cerebral tenemos que mantiene las constantes vitales. Entre las funciones en las que el tronco cefálico juega un papel fundamental se encuentra la regulación y mantenimiento del ritmo cardíaco y el control automático de la respiración. Es por eso que el tallo del encéfalo está compuesto por centros vitales que al ser dañados pueden provocar la muerte innata. Otras funciones del tronco del encéfalo, algo menos importantes, pero prácticamente igual de primitivas, son el control del hipo, el
estornudo, la tos, la succión, la deglución, el vómito y la sensibilidad al dolor. También tiene un rol muy importante en la regulación de los niveles de arousal. En concreto, una red de neuronas distribuidas en parte del tronco cefálico, llamada formación reticular, interviene tanto en la regulación del ciclo circadiano, que es el sueño y la vigilia, como el mantenimiento de la conciencia. Como segundo punto tenemos que es un puente de comunicación con la médula espinal. Además de todas estas funciones, por supuesto, el tallo cerebral sirve para comunicar los nervios craneales y la médula espinal con el cerebro, siendo así la vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, tanto en las aferencias como las eferencias. Este papel más pasivo que los anteriores, pero igualmente imprescindible para la supervivencia del encéfalo y de todo el organismo en general. Como tercer punto, tenemos que el tallo cerebral es de vital importancia para el razonamiento y la actividad de nuestro organismo. Principalmente, el tallo cerebral tiene la función de regular y controlar toda actividad del cuerpo asociado con la acción sensorial y automatiza la información producida por las funciones de nuestra cabeza. Como cuarto punto, la alimentación es un factor importante en la actividad cerebral y estrechamente está fomentada por el tallo, puesto que es influenciado por el estado en que se encuentra la persona, y la actividad sensorial regula de manera justa y automatizada todas las funciones fallosas alojadas en nuestro sistema. Como quinto punto tenemos que la respiración es una función de nuestro organismo que expresa un mensaje y muchas veces este viene influenciando por distintas acciones que son contraproducentes para la salud. Un ejemplo de la función principal que ejerce el tallo cerebral es controlar y administrar la respiración, evitando que perjudique o se salga de control, evitando un problema que puede resultar mal para nuestro cuerpo. Si la respiración está muy elevada y sobrepasa sus límites, automáticamente el tallo cerebral envía un mensaje para regular la respiración y así regresar a su estado de partida, o sea, a su estado normal. Como sexto punto tenemos que el tallo cerebral juega un papel sumamente importante en la organización y regulación de nuestro cuerpo, evitando colapsar. Los nervios unen la médula espinal con el tallo y conecta todas las vías sensitivas con esta, para posteriormente enviar un mensaje al cerebro indicando una instrucción a realizarse. Son múltiples sus funciones. Es importante tener en cuenta que la actividad cerebral es la dirección principal por la cual se rige nuestro organismo, y si esta falla, todo el cuerpo tendrá fallas. Como último punto tenemos la preservación, que forma parte de la correcta ejecución del tallo cerebral, y sus funciones varían de acuerdo a esta, en regular, administrar y controlar el sistema, evitando riesgos hacia nuestro organismo. Parte del tronco cefálico. El tallo cerebral está compuesta por las siguientes estructuras principales. Como primera parte del tronco cefálico tenemos el mesocéfalo. El mesocéfalo es la estructura del tronco cefálico situada en una posición más alta y por tanto más cercana a estructuras situadas en la parte superior, como por ejemplo el tálamo. Como otras partes del tronco del encéfalo, intervienen en funciones tan primitivas como la regulación del ciclo de sueño, la vigilia y de la temperatura corporal, pero también juega un papel muy importante a la hora de reaccionar rápidamente ante estímulos visuales y auditivos de manera respectiva, así como el control de ciertos movimientos corporales. Los dos componentes básicos del mesocéfalo son sus estructuras llamadas tectum y tegmentum, partes del mesocéfalo. Las estructuras fundamentales que forman el mesocéfalo son el tectum y el tegmentum. El tectum está situado en la zona dorsal del mesocéfalo, orientado hacia la nuca y etimológicamente significa techo. Sus funciones están relacionadas con las reacciones automáticas ante estímulos auditivos y sonoros. Está formada por dos pares de bultos, uno situado encima del otro. Estos bultos son llamados cubrículos o tubérculos cuadrigésimos, y los superiores juegan un papel en la visión y la orientación de los ojos hacia los estímulos visuales, mientras que los de abajo se involucran en las reacciones involuntarias ante sonidos. Como segunda parte tenemos el tegmento. En la zona ventral del mesocéfalo se encuentra el tegmento. Contiene tres regiones principales, cada uno con un color diferente, cuáles son la sustancia negra, la sustancia gris, la periacuoadectual y el núcleo rojo. Además se dividen en colículo superior. El colículo superior se divide funcionalmente en capas superficiales y profundas que llevan a cabo diversas funciones. Reciben información visual proveniente de la retina y son centro de inteligencia sensorial. Intervienen en el control de los movimientos de la cabeza, el cuello y de los ojos. El colículo inferior. El colículo inferior se encuentra involucrado principalmente con el análisis y la detección de estímulos auditivos. El colículo inferior ayuda a localizar y analizar las fuentes de diversos sonidos. La sustancia negra.
La sustancia negra está ubicada en la zona superior del mesencéfalo y está repartida a ambos lados de esta estructura, siguiendo la división de los hemisferios cerebrales. Tiene muchas funciones asociadas, vinculadas especialmente a los movimientos y al tono muscular. Núcleo rojo. Es otro de los importantes elementos del sistema motriz. Su función está relacionada con la coordinación de movimientos. Sustancia gris periaqueductal. La sustancia gris periaqueductal, que tal y como su nombre indica, está situada alrededor del acueducto del silvio. Interviene en la habituación al dolor y en los procesos analgésicos en general. ¿Cuál es la función del mesencéfalo? El mesencéfalo es una estructura cerebral que actúa principalmente como comunicador, es decir, se encarga de relacionar y comunicar diferentes estructuras y regiones del cerebro. En este sentido, la función principal del mesencéfalo consiste en transmitir impulsos motores de la corteza cerebral hacia el puente troncocefálico. Asimismo, el mesencéfalo se encarga de conducir impulsos sensitivos desde la médula espinal hacia el tálamo. Los tubérculos del mesencéfalo se encargan de coordinar movimientos de diferentes regiones del organismo. Concretamente, los tubérculos cuadrigésimos superiores coordinan los movimientos de los glóbulos oculares en respuesta a estímulos visuales y a otro tipo de estímulos. Por otro lado, los tubérculos cuadrigésimos inferiores se encargan de coordinar los movimientos de la cabeza y el resto del organismo en respuesta a estímulos auditivos. Finalmente, el mesencéfalo también se relaciona con algunos aspectos de la visión, el sueño y la vigilia. El mesencéfalo percibe y transmite estímulos de diferentes modalidades sensoriales y se encarga de regular funciones corporales importantes como la temperatura del organismo, el ciclo del sueño y los procesos de homeostáticos. Finalmente, el mesencéfalo también se relaciona con algunos aspectos de la visión, la audición, el sueño y la vigilia. El mesencéfalo percibe y transmite estímulos de diferentes modalidades sensoriales y se encarga de regular funciones corporales importantes como la temperatura del organismo, el ciclo del sueño y los procesos homeostáticos. Las enfermedades y lesiones asociadas al mesencéfalo. Cualquier lesión que afecte a las zonas más bajas del encéfalo puede llegar a alcanzar el mesencéfalo. Las consecuencias de esta clase de accidentes casi siempre son muy graves, produciendo el coma o la muerte. El motivo está en que el mesencéfalo es una sección del sistema nervioso cuya importancia es crucial para lograr coordinar funciones fisiológicas básicas del organismo y además sirve para que varios tipos de impulsos nerviosos alcancen los grupos de neuronas superiores. Como el mesencéfalo actúa como nexo de unión entre muchas áreas, la presencia de anomalías en esta zona afecta a muchas otras. Por lo que respecta a las enfermedades que afectan a esta estructura del cerebro, las más comunes son las enfermedades de Alzheimer y la de Parkinson. Ambos son desórdenes neurológicos que interfieren en el funcionamiento de amplias zonas del sistema nervioso, del mesencéfalo incluido, y pueden llegar a producir problemas de movilidad y de cognición. Como segunda parte del tallo cerebral tenemos el puente de Barolio. ¿Qué es el puente de Barolio? El puente de Barolio o protuberancia anular está situado justo debajo del mesencéfalo y encima del bulbo raquídeo. En su cara posterior, que es más cercana a la nuca, está el cerebelo. Esta estructura es la parte del tronco del encéfalo más abultada y su cara anterior se comba hacia afuera como si fuese la mitad de un huevo. Esta parte del tallo cerebral interviene en el control de la respiración, en la transmisión entre las fases del sueño y en la regulación del nivel de conciencia, entre otros procesos básicos de supervivencia. Las funciones del puente de Barolio son diversas, aunque casi todas son de gran importancia por la supervivencia, las cuales son nexo de comunicación. La protuberancia anular hace de puente entre otros grupos de neuronas que, de no pasar por esta estructura, quedarían incomunicadas entre sí, permitiendo que la información fluya dentro del cráneo hacia afuera y viceversa. En coordinación motora, segundo paso, coordinación motora. El puente de Barolio trabaja conjuntamente en el cerebelo y otras estructuras, como los ganglios basales, para permitir la coordinación automática e inconsciente del grupo de músculos. Esto hace que no sea posible mantener el equilibrio en posición erguida. Tercero, en la regulación homeostática. La protuberancia anular juega un papel esencial en las funciones como la regulación de la temperatura y otros procesos fisiológicos básicos, como el latido del corazón. Y por último, en la regulación de la conciencia. Esta región del tronco del encéfalo está atravesada por la formación reticular y por ese motivo juega un papel en la regulación de los estados de conciencia, interviniendo en los ciclos circadianos de sueño y vigilia, y también hace que la conciencia en sí misma sea algo posible. Estructura del puente de Barolio. El puente de Barolio tiene forma de rodillo grueso, semejante a un puente dispuesto transversalmente. En este puente se distinguen dos caras principales, la cara anterior y la cara posterior. La cara posterior del puente de Barolio está oculta por el cerebelo y constituye la parte superior del piso del cuarto ventrículo cerebral. La cara anterior, por su parte, resulta visible y presenta una depresión media vertical llamada surco basilar.
Por otra parte, el puente Barolio se caracteriza por presentar las emergencias de los nervios trigéminos y sus límites laterales, las cuales indican los lugares donde el puente se continúa con los péndulos cerebrosos medios, con los que se extiende hacia el cerebelo. Finalmente, por el surco protuberancial inferior emergen tres pares de nervios craneales, por encima de las pirámides los nervios abductores y por encima de los fonículos laterales los nervios faciales y el vestíbulo coclear. Núcleos del puente Barolio. El puente Barolio presenta una serie de núcleos centrales que desempeñan distintas funciones relacionadas con el movimiento y la transmisión de los sentidos. Estos núcleos pueden dividirse en dos categorías principales: los núcleos propios, que no están asociados a ningún par craneal, y los núcleos asociados a nervios craneales, los cuales se clasifican. Primero, los núcleos propios. Los núcleos propios del puente Barolio están situados en la parte ventral de la estructura cerebral. Resultan regiones importantes del puente Barolio, ya que son las estructuras a las que llegan a las referencias de la corteza cerebral. Asimismo, a través de estos núcleos parten de las referencias que se transmiten hacia el cerebelo. Es decir, estos núcleos se encargan de recibir la información que la corteza cerebral emite hacia el tronco del encéfalo y de transmitir estos impulsos nerviosos al cerebelo. Y por último, los núcleos asociados a nervios craneales. Los núcleos asociados a nervios craneales, tal y como su nombre indica, se caracterizan por encontrarse relacionados con algún nervio craneal del cerebro. En este sentido, el puente de Barolio presenta muchos más núcleos que los propios. Los núcleos asociados a nervios craneales más importantes son el núcleo continuo del primigénimo. Es un núcleo que se encuentra asociado al quinto par craneal y que desempeña funciones meramente sensitivas. El núcleo motor espiral del trigémino. Este núcleo se encuentra asociado al quinto par craneal, realiza funciones motoras viscerales especiales. El núcleo motor somático del abductor resulta un núcleo asociado al sexto par craneal del cerebro. Núcleo motor especial del facial constituye un núcleo asociado al séptimo nervio craneal, resulta una estructura motora visceral especial. Núcleo ambulatorio superior. Este núcleo también se encuentra asociado al séptimo par craneal y desempeña funciones vegetativas o motoras. Núcleo del tracto solitario. Resulta un núcleo sensitivo que se encuentra asociado al séptimo, al noveno y al décimo par craneal. Y por último, los núcleos vestibulares y cloreares. Constituyen un grupo de 6 núcleos sensitivos, 2 cloreares y 4 vestibulares, que se encuentran asociados al octavo par craneal. ¿Cuáles son las lesiones y enfermedades asociadas al puente Barolio? La destrucción o la alteración del funcionamiento normal del puente Barolio tiene consecuencias muy graves, ya que afecta a procesos muy básicos y necesarios para mantenernos con vida. Esto es así porque un fallo de esta región del encéfalo puede provocar que no llegue la suficiente sangre o oxígeno al cerebro, produciéndonos la muerte por hipoxia. Las enfermedades que pueden afectar a esta estructura son varias, pero destacan las enfermedades del Alzheimer y la del Parkinson, ya que ambas dañan amplias regiones del sistema nervioso central e impiden el funcionamiento normal de las redes de neuronas. Como tercera parte del cerebro cerebral tenemos el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o médula oblonga está situada en la parte más baja del tronco del encéfalo. Controla todo tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco o la secreción de sustancias gástricas. Además, es la parte que comunica con la médula espinal de forma directa, ya que es en esa parte del tronco del encéfalo donde se encuentra la adecuación de las pirámides, es decir, el punto en el que las fibras nerviosas cambian de hemicuerpo para pasar de derecha a izquierda y viceversa, lo cual explica que una mitad del cuerpo es controlada por la mitad opuesta al cerebro. Partes y configuración anatómica del bulbo raquídeo. Al hablar del bulbo raquídeo estamos hablando de una estructura que no es homogénea en su composición y función. Al contrario, esta estructura está formada por diferentes núcleos, empezando en ellos algunos de los tractos nervios más conocidos, y estas partes del bulbo raquídeo tienen funciones distintas. Generalmente se considera que el bulbo raquídeo es principalmente divisible en 3 partes: pirámides y su educación piramidal, clínicos y educación clínica y complejo libar inferior. A continuación, podemos observar algunas de las estructuras más relevantes de cada uno de los núcleos cerebrales, además de otros núcleos de interés del bulbo raquídeo, los cuales son pirámides vulvares y de educación piramidal, denominadas así por su forma en la pirámide del bulbo raquídeo. Se localizan en los haces de fibras nerviosas que conectan la corteza con el bulbo y la espina dorsal. Así pues, en esta zona donde se conecta el cerebro con el resto del organismo, enviando información motora hacia las fibras musculares repartidas por todo el organismo. En la educación piramidal, las fibras nerviosas y las pirámides se cruzan, es decir, en su mayoría cambian de lado, estando las fibras de la pirámide izquierda en la derecha y viceversa. Concretamente, en esta zona se cruzan especialmente las vías motoras. Segundo, clínicos y educación lemniscal. Los clínicos son haces de fibras nerviosas cuya función, igual que el caso de las pirámides, es la de transmitir información al encéfalo, concretamente el tálamo y médula espinal. En este caso, sin embargo, la información que conllevan es principalmente de tipo sensorial.
Al igual que en el caso de la educación de las pirámides, los haces de fibras y los lémnicos de Cusa, siguiendo el mismo proceso, en este caso para la información sensorial. Tercero, complejo olivar. El complejo olivar es una estructura situada en el tronco del encéfalo, estando parte en la protuberancia y parte en el bulbo raquídeo. La región presente en el bulbo conecta con el cerebelo, estando vinculada al control de la motricidad. También se ha vinculado con la visión. Cuarto, núcleo ambiguo. En esta estructura se inician los nervios vagos, accesorio y los esofáringos. Dichos nervios participan en el control de la alimentación y la digestión, controlando los músculos de la faringe y la laringe. Así pues, son los que permiten que traguemos y que la comida se mueva por el tubo digestivo. Quinto, núcleo del tracto solitario. Se trata de la parte del bulbo raquídeo que regula la sensibilidad de las vísceras, interviniendo del mismo modo en la función cardiorrespiratoria. Asimismo, la parte rostro-lateral también participa en la percepción del gusto, un proceso que tiene lugar exclusivamente en el interior del cráneo. Sexto, núcleo dorsal del vago. Este núcleo por donde pasa el nervio vago está vinculado a la digestión, controlando la producción y emisión de los flujos gástricos. Es, por consiguiente, parte de un entramado de redes neuronales implicadas en el sistema nervioso entérico, enmarcado en parte del sistema nervioso periférico. Por último, tenemos el núcleo del trigémino. Esta localización, En esta localización podemos encontrar el nervio trigémino, en la cual es de especial relevancia a la hora de transmitir la información del dolor, la temperatura y el tacto. Es una zona en la que los somos neuronales se acumulan para procesar información a un nivel muy básico. Otras estructuras cerebrales se encargan de seguir trabajando a partir de esta información, cuando las células nerviosas transmiten la señal hacia la zona superior. Función del bulbo raquídeo. Tal y como se desprende de su propia anatomía, la principal función del bulbo raquídeo consiste en conectar el encéfalo con la médula espinal. En este sentido, a pesar de construir una estructura pequeña, esta región cerebral resulta esencial para desempeñar actividades relacionadas con la transmisión nerviosa. El bulbo raquídeo es un centro nervioso neurovegetativo, por lo que juega un papel vital en el funcionamiento automático de los órganos. Así pues, la actividad en esta región cerebral se encarga de realizar acciones tan importantes como regular el ritmo cardíaco del organismo y controlar su funcionamiento cardiovascular. 2. Regular la presión arterial. 3. Regular y controlar las funciones viscerales. 4. Regular el sistema respiratorio. 5. Participar en los procesos de deglución. 6. Regular la secreción de jugos digestivos. Y por último, controlar el vómito, la tos y el estornudo, así como la acción de los músculos que se requieren para realizar tales acciones. ¿Qué problemas presenta el bulbo raquídeo y qué consecuencias tiene? Bueno, los problemas y lesiones que en esta estructura pueden provocar diferentes dificultades relacionadas con muchos sistemas sensitivos y coordinadores. Estos pueden traducirse en problemas en la distribución, el movimiento, la respiración o incluso frecuencia cardíaca. Como he explicado anteriormente, el bulbo raquídeo está implicado en muchos procesos físicos importantes como la respiración e incluso el diámetro de las arterias y venas, el estornudo o incluso la deglución. Es por ello que un daño en esta estructura puede interferir en funciones cruciales, dando lugar a problemas como parálisis, vértigo, problemas para ingerir alimentos, problemas para hacer movimientos como girar la cabeza, dificultades respiratorias y pérdida de coordinación muscular. Al ser punto de encuentro entre los dos hemisferios, un daño en un lado del bulbo raquídeo puede ocasionar problemas con el otro lado del cuerpo. Algunos de estos déficits pueden ser causados por el consumo de drogas como los opiáceos. Estos, en grandes cantidades, pueden inhibir el funcionamiento de esta estructura, con la consecuencia de dificultad para respirar o para mantener la frecuencia cardíaca, lo que en casos de sobredosis grave puede llegar a ser mortal, debido a que el punto de encuentro clave entre los nervios de cada hemisferio y los tractos ascendientes y descendientes del sistema nervioso, su daño puede llegar a suponer un peligro para las funciones normales de los seres vivos. Como cuarta parte del tallo cerebral tenemos los nervios craneales. Alrededor del tronco cefálico nos encontramos nervios craneales, que son los nervios periféricos del encéfalo. Los nervios craneales son parte del sistema nervioso y consisten en fibras motoras eferentes que surgen de núcleos en el tronco cefálico y fibras sensoriales aferentes que se originan en los ganglios periféricos. Los núcleos motores de los nervios craneales reciben impulsos de la corteza cerebral a través de los tractos o corticonucleares. Hay 12 pares de nervios craneales que son 10 de los 12 pares craneales salen del tronco. Uno de los pares craneales del nervio olfatorio sale del bulbo olfatorio, llamado encéfalo. Y por último, uno de los pares craneales del nervio óptico sale del quiasmo óptico, conocido como encéfalo. Visión ventral del encéfalo en la que se destacan los nervios craneales. A diferencia de los nervios espinales,
que son mixtos motores y sensoriales, los nervios geniales pueden ser exclusivamente sensoriales, motores o mixtos, combinan funciones motoras y sensoriales. Las paredes craneales se originan o finalizan una serie de núcleos que se encuentran en el interior del tronco encefálico. Se puede distinguir núcleos en los pares craneales, motores y núcleos de los pares craneales sensoriales. De ellos se subdividen en dos partes, que son núcleos sensoriales de los nervios craneales, son las zonas en las cuales se dividen en dos partes. Los núcleos sensoriales de los nervios craneales son las zonas donde finalizan las fibras de las ramas sensoriales de los nervios craneales. Las neuronas sensoriales que llevan información fuera del sistema nervioso central sinapsan en este núcleo y tienen una suma fuera del tronco, en ganglios situados a ambos lados del tronco. En el bulbo se encuentran muchos de los núcleos de los paredes craneales. Algunos de estos son funciones vitales. Para ello, la lesión del bulbo es muy peligrosa, ya que puede causar la muerte del individuo. Por último, tenemos los núcleos motores de los nervios craneales. Son lugares donde se originan las fibras que forman las ramas motoras de los nervios craneales. El núcleo dorsal X es el origen de las fibras más importantes, con funciones vitales, que intervienen en el nervio vago. Así, las lesiones del nervio craneal van desde aquellas que causan déficits sutiles hasta lesiones que causan la muerte. Como última parte del tallo cerebral tenemos la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Es una red de neuronas que se extiende desde la médula espinal hasta el tálamo, con conexiones al bulbo raquídeo, el mesencéfalo, la protuberancia y el diencéfalo. Estas neuronas, junto con sus nexos y dendritas, se intercalan entre los núcleos del nervio craneal y los tractos que se encuentran en el tallo cerebral. Es importante observar que, aunque los núcleos de la formación reticular no están bien definidos como los de nervios craneales, sí aparecen regiones que contienen sustancia gris. ¿Y dónde se localiza y cómo se estructura la formación reticular? Bueno, la formación reticular, como los núcleos de los pares craneales, se distribuye longitudinalmente por el tronco encefálico. ¿Dónde se localiza y cómo se está estructurada la formación reticular? La formación reticular, como los núcleos de los pares craneales, se distribuye longitudinalmente por el tronco del encéfalo. La formación reticular se divide en tres columnas: núcleo del rafe, mediana, núcleos reticulares gigantocelulares, zona medial, y núcleos reticulares parvocelulares, zona lateral. Los núcleos del rafe son varios núcleos que forman una columna gris localizada en la línea del tronco del encéfalo, y de esta localización derivada su nombre, rafe, que significa en griego sutura, y son el lugar de síntesis de neurotransmisores, serotonina, que desempeñan un papel importante en la regulación del estado de ánimo. Los núcleos gigantocelulares están involucrados en la coordinación motora y los núcleos parvocelulares regulan la exhalación. El locus ceruleus también se considera parte de la formación reticular. Se encuentra principalmente en el ámbito de la protuberancia. Este núcleo debe ser su nombre a su apariencia azulada en el tejido fresco. Los axones que salen de este núcleo son muy largos y ramificados y se extienden a amplias áreas del sistema nervioso central. La noradrenalina se sintetiza principalmente en este núcleo del tronco del encéfalo. Además, la formación reticular se divide en dos partes, que son las vías reticulares ascendentes. Las vías reticulares es un lugar de conversación de información que recibe aferencias de la mayoría del sistema sensorial y que tiene conexiones eferentes con todos los niveles del sistema nervioso central. Los ascendentes son vías que transmiten todas las sensaciones captadas por los receptores de los tejidos, es decir, tienen función sensativa. Se la denomina ascendentes porque van a recibir señales o sensaciones cuyos receptores los traducirían en señales nerviosas que van a ser conducidas al encéfalo y por lo tanto deben subir hacia este, ya sea por vías en la médula espinal o por otros nervios. Y por último, las vías reticulares descendentes. La formación reticular recibe muchas influencias descendientes, desde la corteza cerebral que converga en la formación reticular medial, que es la zona afectora. Desde varios núcleos de esta zona medial originan los tractos reticulares descendientes en la médula espinal. En la formación reticular se originan dos tractos motores descendientes, las vías con origen en los núcleos rafe que se dirigen hacia la médula y que están relacionadas con la regulación interna del dolor. ¿Qué enfermedad causa el tallo cerebral? La siringomiela es una cavidad quística llena de líquido que se desarrolla en la médula espinal. Si aparece en el tronco del encéfalo se denomina siringobulbia. Además, la siringomiela puede estar presente en el nacimiento o desarrollarse más tarde debido a su traumatismo o a un tumor. Las personas se pueden volver menos sensibles al dolor y a la temperatura, y experimentan debilidad en las manos y en las piernas, o tienen vértigo y problemas con el movimiento ocular, el gusto y el habla.
y para evitarlo se debe hacer una cirugía. ¿Qué pasa si se daña el tronco cefálico? Debido a la longitud que tiene el tronco encéfalo, se puede encontrar gran cantidad de lesiones en esta zona, siendo las más conocidas la hemiplegia cruzada, que es un trastorno del cuerpo del paciente en que la mitad contralateral de su cuerpo está paralizada. El síndrome de Weber es un trastorno neurocutáneo conquinético poco frecuente que se caracteriza por malformaciones capilares faciales y malformaciones vasculares ipsilaterales, cerebrales y oculares, que dan lugar a diversos grados de anomalías oculares y neurológicas. Y por último, el síndrome de Benedict es un síndrome que, provocado por una lesión de tegmento mesencefálico, que afecta al tercer par y a la vía corticoespinal. Desde el punto de vista clínico, se caracteriza por una parálisis oculomotora, con ataxia cerebrosa contralateral, temblor y signos corticoespinales. Además, encontramos en ciertas clínicas que varía el lugar de lesión de estas personas, es decir, si afecta el lénico medial, se tiene pérdida de la sensibilidad proprioceptiva y privatoria. Si se afecta la vía corticoespinal con una lesión unilateral, existirá hemiplegia o hemiparesia contralateral y habrá parálisis de la lengua en lesiones unilaterales del par 2-12. Como segundo tema tenemos las sensaciones somáticas. Son los mecanismos nerviosos que recogen la información sensorial del propio cuerpo. Las sensaciones somáticas ingresan a la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios espinales y conducen al sistema nervioso central. Es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo, que alude especialmente a la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y el equilibrio. Se analiza la base fisiológica de la adaptación de los receptores y de la disminución espacial de los puntos relacionados con las funciones de los receptores en las diferentes partes del cuerpo, y como la exploración neurológica. Cada célula ubicada ahí envía un proceso periférico que contribuye en una determinación nerviosa independiente a un receptor sensorial encapsulado, y este proceso central que ingresa a la médula espinal, y es un proceso central el cual ingresa a la médula espinal. La ubicación de la primera sinapsis central es dependiente del tipo de sensación, pero estas son las columnas grises de la médula espinal o en la extensión superior de esta columna, en el tronco encefálico inferior o en la espina medular espinal. Las fibras que transmiten el tacto, la presión y la sensación postural ascienden por la columna blancas posteriores hacia el bulbo raquídeo, donde establecen sinapsis en los núcleos grácil y cuneiforme. El hombre ve cambios y señales de todo el mundo que lo circunda por medio de construcciones especiales. Los receptores sensitivos además captan variaciones en el medio interior del propio organismo. Esta información da una representación acabada de lo cual pasa tanto en el interior como en el exterior de nuestro cuerpo. La filosofía sensorial se encarga de estudiar los mecanismos por los que el organismo detecta los diferentes estímulos externos o internos, la vía de conducción de las señales a partir de los receptores hasta la corteza cerebral y la manera en que éste procesa esa información. Dicho sistema son causantes de la percepción de los sentidos tradicionales. Estamos hablando de los 5 sentidos. Y los movimientos corporales como la sinestesia y la propixexia y la percepción del dolor. Cuando los estímulos que generan una sensación operan sobre un mismo tipo de receptores, contribuyen las sensaciones primarias como el calor o el frío. Cuando el estímulo involucra diversos tipos de receptores, estamos hablando de sensaciones mixtas. Por medio de cada neurona especial se detectan señales no conscientes como la presión arterial, el pH extracelular, la glucosa y los niveles hormonales. La filosofía sensorial, al aprender los procesos por el cual el planeta exterior e interior actúan sobre sus procesos específicos, conduce a la impresión sensorial. La suma de estas impresiones contribuyen a una sensación. Los fenómenos sensoriales tienen la posibilidad de examinar en forma objetiva, como una vez que se estudia un receptor determinado y se examina su manejo, sus potencias y sus conexiones se diferencian de los estudios del resto de las zonas fisiológicas. Los fenómenos sensoriales tienen la posibilidad de examinar en forma objetiva los receptores determinados y examinar su manejo,
no se diferencian de los estudios del resto de la zona de la fisiología, lo cual determina la explicación del estudio de la fisiología sensorial o objetiva. Actores que intervienen en la sensación somática. Como lo dije en un principio, se actúan primero los 5 sentidos, más el sentido del equilibrio. Hay sensaciones que son voluntarias y sensaciones involuntarias. Las sensaciones voluntarias son los músculos. Las sensaciones involuntarias podrían ser corazón, pulmones, tracto digestivo, piel, sistema nervioso. Se pueden clasificar en receptores sensoriales. Cada una considera una característica del receptor o del estímulo. Una de las que más se utiliza es la que toma en cuenta el tipo de estímulo que actúa sobre el receptor y las clasifica en mecanorreceptores. Reconocen los estímulos que forma al receptor. Corpúsculos de Meissner responden ante el tacto suave. Corpúsculos de Krauser reconoce la sensación del frío. Corpúsculos de Ruffini reaccionan ante los estiramientos y el calor. Corpúsculos de Pacini responden ante la presión y las vibraciones. Corpúsculos de Merkel reciben los cambios de presión y las diferentes texturas. Termorreceptores identifican los cambios de temperatura. Existen 2 tipos de receptores corporales. Tenemos al córpulo de Ruffini, que reconoce ante el calor y los estiramientos, y el córpulo de Krauser, que responde ante la presencia del frío. Ambos están localizados en la dermis. Se pueden encontrar en el interior de la nariz, la vejiga, la lengua. Es por esta razón que podemos sentir cuando una comida está caliente o está fría. Nociceptores perciben el daño tisular, o sea, el tejido. Un tejido es un conjunto de células con las mismas características que desempeñan una función común. Existen 4 tipos básicos de tejido: tejido epitelial, tejido conjuntivo o conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Quimiorreceptores responden a los estímulos químicos con base en los sentidos del gusto y el olfato, como pueden ser quimiorreceptores internos, quimiorreceptores de contacto o gustativos, quimiorreceptores de distancia o receptores olfativos. Otras clasificaciones se basan en el origen del estímulo y se clasifican en receptores. Exterorreceptores. Este tipo de receptores captan información procedente del exterior del organismo. Por ejemplo, los receptores olfativos que detectan las moléculas olíferas del aire. Telereceptores. El estímulo se origina a distancia, como la visión y la audición. Ejemplo de eso, la luz, los sonidos y los químicos. Propioreceptores. El estímulo se origina en los músculos, tendones o articulaciones. Terminaciones libres. Propioreceptores. El estímulo se origina en los músculos, tendones o articulaciones, como terminaciones nerviosas libres, los receptores tipo Golgi, los receptores de Pacini, interreceptores o vicerreceptores. El estímulo se origina en las vísceras. Una característica de los receptores en su capacidad de adaptación es consciente en disminuir la respuesta ante la intensidad constante del estímulo. Esto impide que el sistema nervioso central sea bombardeado con información innecesaria. La velocidad de adaptación de cada receptor varía en la relación con la importancia de la información. Los receptores de contacto se adaptan con rapidez con los receptores que detectan, por ejemplo, el contacto de la ropa con la piel. El receptor detecta el contacto enviado a la información del sistema nervioso central y después se adapta y deja de enviar información. Hay 6 tipos de receptores táctiles. Terminación nerviosa libre, que está el tacto y la presión. Ejemplo, las córneas. Corpúsculo de Meissner es parte desprovista de los pelos, labios, yema de los dedos, sensibles al roce y a las vibraciones. Vólvulos terminales. Disco de Merkel, donde hay bellos receptores de la cápsula de higo, como fibras nerviosas. Terminación nerviosa del pelo, como las partes faciales. Órganos terminales de Ruffini, terminaciones nerviosas ramificadas y encapsuladas. Corpúsculos de Pacini. Están los tejidos faciales, detectan las vibraciones. Por el sistema columnal dorsal límbico. En el sistema dorsal, las sensaciones táctiles que exigen la transmisión de graduaciones sutiles de intensidad, sensaciones básicas como las sensaciones vibratorias, sensaciones que impiden un movimiento aplicado en la piel, sensaciones de posición transmitidas por las articulaciones, sensaciones de puntos relacionadas con grados sutiles de intensidad. Se podría decir que por estas vías se transportan los impulsos con alto grado de orientación espacial, con receptores
que envían a su origen a una rapidez de 30 a 110 segundos. ¿Cómo se pueden transmitir las sensaciones? Por medio del dolor, sensaciones térmicas, sensaciones de presión y tacto grosero, sensaciones de picor y cosquilleo, sensaciones sexuales, es decir, son aquellas que van desde la más lenta hasta la más rápida, de menor grado de orientación espacial y que no requieren de mucha fidelidad. Corteza de la sensibilidad somática o de la corteza de la sensibilidad somática. Receptores sensitivos de posición. Se reconoce la posición tanto en estadística como dinámica, dependiendo del conocimiento del grado de angulación de todas las articulaciones, ya sea por la velocidad o por el espacio con la que cambia. Existen muchas clases de receptores que ayudan a esta área a que se emplee tanto en receptores cutáneos del tacto como los receptores de profundidad próximos a las articulaciones. Hay algunos que son los tipos de dolor: dolor de 0.1 segundos y dolores que duran más de un segundo. En los dolores de 0.1 segundos están dolores intensos, dolores punzantes, dolores agudos y dolores eléctricos. No se siente en los tejidos más profundos del organismo. Dolores lentos de un segundo o más son dolores urentes, sordos, punzátil, nauseoso, crónicos. Están asociados a la destrucción tisular, sufren dolores insoportables y prolongados, se sienten en la piel y en cualquier tejido u órgano profundo. Las sensaciones nos permiten saber lo que está funcionando bien o mal en nuestro cuerpo, y también es una parte esencial porque ayuda a detectar posibles cambios en el cuerpo. Esto se debe a que el cuerpo del ser humano es cambiante y es una parte esencial la cual se debe impartir, porque en alguna emergencia se puede tomar este conocimiento, ya sea para ayudar a alguien o para sobrevivir tú mismo. I'm coming home.